Bienvenidos a la clase la primera clase sobre red cristalina, sistemas y celdas unitarias de materiales para ingeniería química. Para arrancar esta parte de la materia tenemos que entender la estructura atómica. Tenemos que irnos a lo más pequeño porque ahí está la fuente de muchísimas cosas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, lo primero es que la composición y la estructura de un material tienen una influencia profunda sobre sus propiedades y su comportamiento. Es decir, qué elementos están presentes en ese material y cómo se ordenan a nivel microscópico, a nivel atómico, esos componentes van a caracterizar de manera importante la funcionalidad, las propiedades y el comportamiento de cada uno de los materiales. De ahí la importancia que cuando hablamos de un material en específico tengamos que prestar atención a su estructura atómica, a irnos a lo más pequeño para entender cómo va a funcionar a escala macroscópica. Para hablar de la estructura atómica podemos ver 5 niveles distintos dependiendo de la escala a la que estemos. Tenemos la macroestructura, donde estudiamos los materiales hasta la longitud de 1 metro. Tenemos la microestructura, donde vamos de 0.1 a 1 micra. Tenemos la nanoestructura, que vamos de 1 a 100 nanómetros. Tenemos luego los arreglos atómicos de corto y de largo alcance, que vamos a ir de 1 a 10 Armstrong. Y finalmente en la estructura atómica, que es todo lo que esté por debajo de un Armstrong. Vamos a ir básicamente como haciendo zoom desde la macroestructura, que es lo que vemos, la funcionalidad de los materiales en general, hasta la estructura del átomo por debajo de un Armstrong. Bien, entonces en la macroestructura somos capaces de evaluar su porosidad, los recubrimientos superficiales, las microgrietas, entre otras cosas. Y en la microestructura podemos evaluar lo que es el tamaño del grano, la distribución del tamaño y la orientación de los granos, entre otras cosas. Entonces aparece un concepto que no hemos visto antes, que es el del grano. Por grano vamos a entender toda porción de un material dentro del cual el arreglo de los átomos es casi idéntico. Es el cristal pequeño en un material policristalino. ¿Sí? Es una región de mi material que a lo interno tiene las mismas características atómicas y que además es fácilmente diferenciable de otro grano que pueda estar adyacente. Vamos a verlo más fácilmente en una imagen. Aquí tenemos imágenes microscópicas de varios materiales y observamos que se ven distintas regiones claramente diferenciables de las demás, sobre todo en las que están en color. Bueno, cada una de esas secciones, de esas regiones, es un grano. Y aquí podemos ver desde un tamaño de grano grande, cómo se va complicando la estructura hasta tamaños de grano muy pequeños. Y eso sin duda tiene una consecuencia o una manifestación en las características y en las propiedades a nivel macroscópico de este material. Entonces el concepto de grano vamos a tenerlo siempre muy presente en toda esta materia. Bien, cuando hablamos de la estructura atómica, nos referimos a la forma en la que los enlaces atómicos producen distintos arreglos, bien sea atómicos o iónicos en los materiales, ¿sí? Es decir, cómo se ordenan los enlaces atómicos en mi estructura. Y de esta manera yo puedo clasificar los materiales entre materiales amorfos y materiales cristalinos. Los materiales amorfos carecen de un orden de largo alcance entre los átomos o los iones, mientras que los cristalinos tienen arreglos geométricos de átomos o de iones de largo alcance. Ya vamos a ver más adelante qué son los ordenamientos de corto y largo alcance. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo material, cuarzo, ¿sí? La misma composición, un átomo de silicio y 2 átomos de oxígeno. Pero a la izquierda tenemos un cuarzo cristalino que dentro de su estructura mantiene un orden de largo alcance. Yo puedo irme a cualquier parte de esa estructura y voy a encontrar siempre el mismo ordenamiento. Y tenemos un cuarzo no cristalino que no tiene una estructura de largo alcance, que está un poco aleatoriamente ordenado. Y eso que vemos a nivel microscópico tiene una manifestación a lo macroscópico. Aquí lo vemos, como el cuarzo cristalino tiene cristales, valga la redundancia, bien detallados, bien diferenciables, con una forma característica. En cambio, el cuarzo no cristalino no tiene ningún tipo de forma, es un material amorfo en ese sentido por no tener ese orden de largo alcance. De manera que el orden de largo alcance no solo se puede identificar en la microestructura, sino que es apreciable en la macroestructura o en la escala macroscópica.
Bien, y incluso los materiales amorfos van a cambiar dependiendo de la distribución de sus átomos. No cualquier distribución aleatoria va a tener determinadas características. Tenemos, por ejemplo, el caso de los polímeros. Tenemos termoplásticos que ellos, la característica que tienen es que ante el calor se van a derretir, van a cambiar su forma de manera permanente y tienen, digamos, eso que vemos ahí es un ejemplo de cómo están ordenados. Luego tenemos elastómeros que tienen más bien mucho espacio entre esas cadenas de polímeros, lo que les permite estirarse y contraerse, dándole la característica de elastómero. Y luego tenemos termoestables, que si bien están desordenados, es tan intricada la red que son capaces de tolerar altas temperaturas. Entonces, la estructura que tienen los átomos, las moléculas y los materiales afecta radicalmente el comportamiento de estos materiales. Y más allá tenemos entonces vidrios y cerámicas que también son materiales amorfos, porque no tienen una estructura, un orden de largo alcance. Sin embargo, en la vida cotidiana les vemos ya una forma establecida, un vidrio plano, rectangular, o tazas de cerámica de determinada forma, pero recordemos que esos fueron moldeados para ello, ¿sí? Su forma microscópica no tiene ordenamiento de largo alcance. En cambio, los materiales cristalinos, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos diamantes, que recordemos que es carbono, y de acuerdo a su estructura microscópica vamos a tener las propiedades características del diamante. Tenemos encendedores de gas con base en compuestos piezoeléctricos, estos que generan una chispa al recibir una corriente eléctrica. Ellos son materiales cristalinos. Y tenemos el hierro, que es un material cristalino también. Incluso ahí vemos esas granallas en formas cúbicas de hierro. Importante que veamos esas formas cúbicas porque las vamos a estudiar bastante. Bien, entonces dentro de todo esto entra la pregunta, bueno, ¿y cómo se ordenan los átomos? Bueno, a través de enlaces. Y tenemos que hacer un breve repaso de química para entender los enlaces. Tenemos enlaces metálicos, covalentes e iónicos, que tienen que ver con los enlaces primarios, porque son el resultado de que se transfieren o comparten electrones. Y tenemos los enlaces de Van der Waals, en los cuales no hay transferencia ni compartimiento de electrones. Entonces vamos a ver uno por uno. El enlace metálico, pues obviamente está asociado a los metales. Es el enlace que se genera entre un átomo de metal con otro átomo del mismo metal, ¿sí? Como ellos son electropositivos, lo que hacen es donar sus electrones de valencia a una especie de nube de electrones que va a rodear a todos los átomos, ¿sí? Vamos a verlo en unas imágenes. Ahí vamos a tener, digamos, los núcleos de estos átomos se van a ordenar con un orden de largo alcance, con una estructura cristalina clara, y sus átomos y sus electrones, perdón, un poco, van a estar nadando o flotando en esa nube de electrones. Eso es lo que permite, por ejemplo, la corriente eléctrica. Estos materiales son conductores eléctricos porque ante una diferencia de potencial, los electrones son capaces de trasladarse por la nube de electrones. Entonces, esos son los enlaces metálicos entre átomos del mismo metal. Muy bien. Luego tenemos el enlace covalente, son los más famosos, y se trata cuando los átomos comparten sus electrones de valencia, ¿sí? Vamos a verlo nuevamente en la foto. Y tenemos un átomo de silicio que tiene 4 electrones en su capa de valencia y cómo completa su capa de valencia al enlazarse de manera covalente con 4 átomos más de silicio. Estos enlaces además tienen una geometría específica. Ahí vemos que los átomos de silicio, cuando se enlazan entre ellos, tienen un ángulo entre cada átomo de 109.5 grados. Sí, una de las características del enlace covalente es su geometría específica. Bien, el enlace iónico es cuando ya hablamos entonces de dos elementos distintos, dos clases de átomos, en el cual uno le cede su electrón a otro para que complete su capa más externa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el átomo de sodio y el átomo de cloro. Como el átomo de sodio le cede un electrón, al cloro, se convierten ambos en iones. Tengo el ion sodio positivo y el ion cloro negativo y quedan enlazados iónicamente. Incluso también tienen este caso del cloruro de sodio, tiene un ordenamiento cristalino que ven en la última imagen,
dónde están los átomos de sodio pequeños con los átomos de cloro grandes y quedan un poco estructurados dentro de una red con ordenamiento de largo alcance. Luego tenemos los enlaces de Van der Waals. En la práctica no son enlaces, sino que más bien son las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Hay tres tipos de ellas: las fuerzas de London, las interacciones de Debye y las interacciones de Kisson. Vamos a verlas específicamente. Las fuerzas de London comienzan cuando yo tengo una molécula que es no polar, pero que cuando se le acerca o está cerca de alguna polaridad, se transforma en un dipolo instantáneo. Luego este dipolo instantáneo, cuando se aproxima a una molécula no polar, lo convierte en un dipolo inducido. Y las fuerzas de London van a ser entonces la interacción entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido por él. Estas dos moléculas van a quedar atraídas entre ellas por una polaridad que puede ser instantánea o inducida y que les va a permitir mantener esa distribución, ese ordenamiento o esa estructura porque tienen una fuerza de atracción. Luego tenemos las interacciones de Debye, donde tenemos ya una molécula polar, es decir, un dipolo permanente, que cuando se aproxima a una molécula no polar, le genera un dipolo inducido. Entonces las interacciones de Debye son las interacciones dipolo con dipolo inducido. Vemos el ejemplo del ácido clorhídrico, es una molécula polar, tiene una polaridad entre el hidrógeno y el cloro. Cuando se aproxima, por ejemplo, a un átomo de argón, que por demás es un gas noble, le genera a ese átomo de argón una polaridad inducida, donde entonces el átomo de argón va a tener una fuerza de atracción entre la polaridad positiva del ácido clorhídrico y la polaridad negativa inducida del argón, y eso los va a relacionar, va a generar cierta vinculación entre este átomo y esta molécula. Luego tenemos las interacciones de Kisson, mejor conocidas como el puente de hidrógeno. Sobre todo ahí vemos el ejemplo con con el ácido clorhídrico a mano izquierda, y a la derecha tenemos moléculas de agua. Aquí vemos entonces cómo al tener moléculas polares que tienen hidrógeno, se va a generar esa fuerza, esa energía de vinculación entre las moléculas, que tienen en este caso como polo positivo el hidrógeno. En el caso del agua es muy particular, porque ustedes sabrán que el agua es un elemento que cuando está líquido tiene determinado volumen, pero que cuando se congela, pasa a estado sólido, aumenta su volumen. Y eso tiene la razón en el puente de hidrógeno, las interacciones de Kisson. En el agua, las moléculas están un poco libres y si bien existe el puente de hidrógeno, eso no les impide a las moléculas moverse y adoptar la forma del recipiente en el que los contenga, como cualquier líquido. Pero cuando comenzamos a retirar energía, las moléculas dejan de vibrar, dejan de tener su energía que las mantiene en estado líquido. Comenzamos a retirar la energía, las moléculas dejan de vibrar y comienzan a ordenarse. Ellas no quedan aleatoriamente en el espacio que antes ocupaban como líquido, sino que comienzan a ordenarse. Y estas interacciones, este puente de hidrógeno, les genera una estructura de largo alcance que obliga a que tengan un mayor volumen. De hecho, por esa razón también es que los copos de nieve tienen esa forma geométrica, es por el puente de hidrógeno. Con esto, entonces, hemos terminado la primera parte de esta sección sobre red cristalina, sistemas y celdas unitarias.